Nuestra invitada de hoy, Claudia Velasco Rivera, es caleña e ingeniera industrial egresada de la Universidad de San Buenaventura de Cali y tecnóloga industrial del Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Hace 17 años es lideresa del grupo activista contra el maltrato animal y ambiental y desde siempre es defensora de los derechos humanos y de los animales. También es integrante del movimiento animalista del Valle. Hoy nos hablará sobre los proyectos que está liderando en protección de la vida, especialmente de los animales de compañía. Esto y mucho más en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a nuestro programa El Ágora. GACMA, Grupo Activista contra el Maltrato Animal y Ambiental. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre cómo ha sido su trabajo en este campo. Muy buenas tardes, Claudia, bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos y para todas. Doctora Ángela, muchas gracias por esta invitación, muy gentil. Claudia, pues usted se presentó al Congreso por el Partido Verde con una propuesta que tiene que ver precisamente con lo que ha hecho su grupo activista. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, sí señora, nosotros y nosotras estamos unidos en el movimiento animalista del Valle. Es un movimiento que converge varios animalistas, ambientalistas, rescatistas de los animales y del medio ambiente. Y en una apuesta se postula una hoja de vida en donde sale mi hoja de vida seleccionada, donde el movimiento tiene unos parámetros para la escogencia y decidimos entonces postularnos para la Cámara de Representantes por el Valle, llevando una agenda robusta con ejes en la defensa y la resignificación de la vida de los animales y de la vida ambiental. ¿Y qué hacen ustedes? Es decir, bueno, siendo que ya no sacaron este curul, ¿cómo van a hacer ustedes para impulsar algún tipo de ley o qué van a hacer ustedes para que verdaderamente sus propuestas se vuelvan realidad? Bueno, doctora, nosotras y nosotros venimos trabajando, en mi caso vengo trabajando desde hace 17 años en la defensa y la protección, como le decía ahora, del componente ambiental y del componente animal. Dos componentes de los cuales hay una deuda histórica y hay unos temas de unos vacíos para salvaguardar la vida de ellos. En el entendido que ellos son otros habitantes, otros seres vivos que hacen parte de este país y que a través de los años, a través de la lucha de muchos compañeros y de muchas compañeras, pues la sociedad se ha dado cuenta y ha tenido una ampliación en la conciencia para protegerlos y darles un lugar, el lugar que ellos merecen, tanto por la significación que ellos tienen para el mundo y la labor que cada uno de los animales del componente ambiental hace. Nosotros y nosotras seguiremos trabajando en conjunto, unidos en el movimiento animalista del Valle, en conjunto con otros entes territoriales, con otros entes que tienen la obligación de conservar estos dos componentes para que tengan sus derechos. Hay algo importante, hace algunos años el gobierno le dio el estatus a los animales de seres sintientes, de seres como sujetos de derecho. Digamos que estamos avanzando con los derechos de ellos y se está posesionando. Hay una necesidad. La ciudadanía habla de que hay una necesidad de reincorporarlos como son, como seres vivos. Y seguiremos trabajando con las uñas como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, teniendo albergue o haciendo de pronto cumplir algunos parámetros que el Estado no hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, GADMA tiene un albergue aquí en la ciudad de Cali, donde ha recogido animales de diferentes instancias, como atropellados, como las perras y perros violados, otros que han sido puestos a algunas escenas terroríficas, como la de los sacrificios o el maltrato. Trabajamos con las uñas y es un trabajo que le corresponde al Estado. Bueno, por fortuna este Congreso validó varios compañeros que también llevaban esta bandera, que también llevan esta misión y a través de ellos y en juntanza con ellos y con ellas, pues hemos elaborado proyectos que esperamos que pasen dentro de las instalaciones del Congreso y podamos seguir sacando leyes que favorezcan a estos dos componentes, doctora.
Dígame una cosita, de la ley que usted habló al principio, en la que le da estatus a los animales, ¿esa ley sí se practica, sí es una ley que ya está reglamentada? Doctora, esa es la ley 1774. Esa ley es del 2016. Ahí habla, digamos, las violaciones o del tipo de maltrato animal y cómo debe ser castigado. Tiene ciertos vacíos o también tiene ciertas interpretaciones dependiendo de los casos, pero se hace importante también que los entes, por ejemplo, como la Policía Nacional, como la Fiscalía, pues actualice también, digamos, en temas de vocabularios, en temas también de empatía y en temas también de procesos. Pero poco a poco hemos logrado en las pedagogías que individualmente hacen los grupos o los compañeros rescatistas, poco a poco hemos instalado un nuevo vocabulario, una nueva sensibilización, una nueva sociabilización hacia las personas en cuanto tengan que los animales pues tienen unos derechos, que son unos seres vivos, que ellos también tienen unas emociones, que ellos también tienen unos sentimientos, que somos todos, prácticamente todos somos animales, solo que estamos repartidos en diferentes especies y que cada especie pues se comunica, digamos, en su propio dialecto, ¿no? Su propio diálogo. Pero esa ley tiene algunos vacíos que se pueden ajustar y que esperamos que junto con los compañeros y compañeras electos, pues se hagan esos ajustes, a la vez que también se puedan pasar proyectos de ley que hagan valederos otros derechos que le hacen falta. En la práctica, como le decía, doctora, dependiendo de la hermenéutica de cada persona, pues se hace validar. Digamos, en la 1774 hay penas, castigos pecuniarios para quien cometa violencia o maltrato contra los animales. Algunos casos digamos que han pelechado, como se dice coloquialmente, otros casos siguen ahí en espera de que se le dé celeridad, pero bueno, digamos que hemos avanzado en ese tema, digamos que ya los animales tienen una carta de navegación para que sean protegidos y pues falta hacerle unos ajustes, pero también falta validar otros proyectos, ¿no? Digamos, otros vacíos que le quedan. Hay muchas, hay muchas demandas por maltrato animal y sí verdaderamente progresan. Eso depende de los jueces, ¿no? O depende de las inspecciones de policía. Pero digamos que la mayoría de las denuncias de maltrato al menos se han dado a conocer a la luz. Hay una ventaja, hay que hacerle el gran aporte a las redes y a los medios de comunicación que tenemos hoy día, porque ellos nos permiten visibilizar esos casos que antes no se podían visibilizar, ¿no? Entonces, a raíz de las denuncias que se hacen en las diferentes redes, pues da pie para que, por ejemplo, se auxilie el animal, para que entes correspondientes pues acudan. Esto ha sido un auge, esto ha sido un caminar, esto ha sido un gran aporte en forma positiva para el tema de los maltratos. Y debido a eso, debido a esa presión que hace la ciudadanía en las diferentes redes, se ha logrado que hayan algunos castigos para esos maltratadores o para esos, digamos, dependiendo del caso, los violadores de los derechos de la naturaleza también, ¿no? Porque digamos que esos dos componentes también se han podido visibilizar y se ha podido presionar para que actúen a favor de ellos. Claudia, usted me decía que hay un asunto de lenguaje. ¿Cómo es eso del lenguaje? Bueno, es que estamos divididos por especies, ¿no? Entonces está la especie humana, está la especie de los animales no humanos. Entonces, cuando se habla pues del lenguaje, es la forma en que, por ejemplo, tú y yo nos podemos encontrar, en el lenguaje en el que tú y yo nos comprendemos. Entonces, para cada especie, pues ellos se comprenden y se hablan en su idioma o en su lenguaje. O sea que digamos, pero es decir, ¿qué tiene eso que ver con la ley? ¿Qué haría una ley para aceptar o para, no sé, motivar el lenguaje que tienen las otras especies? En los animales no humanos, ellos sin necesidad de hablar nuestro lenguaje, ellos se hacen entender. Y es en la medida en que ellos son seres vivos, tienen un conjunto de nervios que les hace sentir, que les hace tener emociones, que tengan unas similitudes a nosotros, que tengan frío, que sientan calor, que sientan hambre. Y ellos, en el modo en que ellos se comunican,
nosotros y nosotras podemos entenderlo, las necesidades de ellos. Por eso nosotras desde el movimiento animalista y de nuestro grupo GADMA entendemos que ellos como seres vivos tienen unas necesidades y sienten, tienen unos sentimientos y tienen unas emociones, y como han sido invisibilizados por muchos años o han sido oprimidos para hacer otras labores, entonces por eso es que nosotros y nosotras nos acogemos a la defensa de ellos. A ver, le pregunto una cosa. Ustedes, por ejemplo, en el grupo GACMA, también tienen en cuenta, digamos, las especies que están en vía de extinción o las especies salvajes, las que no son domésticas. Sí, claro que sí, doctora Ángela. De hecho, cuando nosotros hablamos de la defensa animal, pues tratamos de embarcar todo el conjunto, no solamente los domésticos, sino la fauna silvestre. Justamente hemos hecho conversaciones, hablando pues del tema de fauna silvestre, hemos hecho conversaciones con los encargados de envías. Hemos hecho también una labor titánica que hicimos con el movimiento animalista, con el concejal Terry, donde hemos colocado incluso señaléticas para decirle a las personas que también en carreteras, que también en otros espacios existen otro tipo de seres vivos como son la fauna silvestre, que en este momento se está viendo afectada por la construcción de vías o por la construcción de la nueva infraestructura que se viene para la ciudad, que se ha venido para el departamento. Y justamente con Invías nos hemos sentado a dialogar y ellos han tomado de muy buena manera, con una muy buena empatía, las necesidades que nosotros y nosotras le hemos llevado a ellos sobre ese componente de la fauna silvestre, y hemos encontrado muy buenas respuestas en donde la construcción de la infraestructura, ellos van a tener en cuenta el componente de los demás animales, en este caso de la fauna silvestre. Porque una de las cosas que uno nota es que, claro que a medida que la parte ambientalista y la parte de la protección, digamos, de los animales avanza, pues también ha avanzado, digamos, la forma como la gente se relaciona. Ya, digamos, es muy raro ver gente con caucheras matando pájaros, ya no es normal, digamos, bueno, yo me acuerdo que en un tiempo pues la fauna casi no existía, la fauna silvestre, pero en este momento, por ejemplo, el río Cali tiene fauna silvestre, hay guatines, por ejemplo, hay diferentes animales que están saliendo. ¿Qué hacen ustedes sobre esto? Bueno, debido a ese tema que doctora hablas, es que ha habido naturalmente unos corredores ecológicos, unos corredores históricos para los animales. Cuando llegamos nosotros a los territorios de ellos, somos nosotros los invasores, y por ende es que llevamos esta lucha, porque como invasores que hemos sido nosotros, pues tenemos que visionar que hay que incluirlos y que hay que dejarle un espacio para ellos, para que ellos sobrevivan. Es lo que está pasando en estos momentos, por ejemplo, al sur de Cali, que siempre ha existido un corredor ecológico para ellos, donde ellos buscan sus alimentos, donde han tenido de años el tema de su movilización, pero al llegar el tema de las infraestructuras, con sus carreteras, con sus puentes, pues se ha acercado, digamos, se ha disminuido esos corredores, y ellos han tenido que salir a buscar dónde refugiarse, a buscar por dónde andar. Ellos se encuentran en una situación donde ellos están perdidos y desafortunadamente se encuentran con el cemento, se encuentran con la movilización de los vehículos, de las motos, y muchos han perecido debido a eso. Pero es porque finalmente nosotros y el crecimiento urbano, pues lo que hace es que disminuye ese corredor histórico para ellos, ese corredor natural para ellos, donde ellos se encuentran, donde ellos se reproducen, donde ellos buscan sus alimentos, donde ellos buscan el agua. Entonces, la problemática nace ahí, cuando no hay la inclusión. Entonces, por eso es que nosotros desde el movimiento animalista hemos luchado y hemos hecho a voces, a gritos, que se tenga en cuenta la inclusión de los animales en todas las infraestructuras, en todas las construcciones, en todo lo que se quiere hacer para el departamento y para la ciudad. Tener en cuenta que hay animales y que pues también hay que tener en cuenta que hay vidas que por muchos años han estado ahí. Porque uno ve, por ejemplo, ciertas cosas, como por ejemplo, uno ve que antes, como yo le decía, en el sur, por ejemplo, en el río Pance y hasta en el mismo río Cali, en el río Cali uno ve, digamos, es decir, diferentes tipos de
de animales que no había antes y ahora ya los ve. Entonces, no parece que hubiera sido lo contrario de lo que ustedes dicen, es decir, quizá por la nueva conciencia ahora se ven estos animales silvestres que antes no se veían y naturalmente pues nadie les hace nada. Eso sí, pues eso es algo y es muy, muy interesante lo que pasa. Yo conozco, por ejemplo, un edificio en Santa Teresita, al pie del río Cali, donde salen y la gente les tira bananos, por ejemplo, que yo no sé si eso es bueno o no. Dependiendo de la especie que haya. Pero digamos que los animales ahora se visibilizan más precisamente por eso, que se están metiendo más infraestructuras y ellos salen. Pero a la par con eso, ha habido una lucha incansable de muchas personas, haciendo a las personas que tengan esa conciencia de cuidado con los animales, en el entendido que lo que hablábamos ahora de que son seres vivos y que ellos también tienen sus necesidades y que también tienen sus emociones y sus sentimientos. Entonces, la tarea es visibilizarlos, pero visibilizar que hay que protegerlos y que hay que defenderlos y que hay que hacer una especie de transacciones donde la ciudadanía y los espacios ganen, pero que también a los animales se les pueda proteger. Claudia, ¿ustedes en qué proyecto específicamente están trabajando ahora? Bueno, hoy día estamos trabajando en varios proyectos, uno de reforestar, otro de hacer pedagogía y justamente hoy en la ciudad pues estamos viviendo un flagelo y es por eso que venimos dando una alerta y es que se ha despertado un tema de violación hacia los animales. ¿De violación? De ¿Cómo así? violación, señora, de violación a los animales. En una comuna específica hemos tenido que acudir a unos casos donde lamentablemente gatos, perros y perras han sido violadas por humanos. ¿Violados por un ser humano? Por seres humanos y por personas, por hombres. Y esto es un flagelo, pues que tristemente lo hemos estado viviendo junto con otro grupo de compañeras. Hemos perdido la batalla a tratar de salvarlas porque no solamente las han violado, sino que también les introducen objetos por sus partes genitales, llevando al animal pues a un extremo de degenerarle y de romperle, por decir algo así cruelmente, pues sus partes genitales y pues las hemos llevado a hospitalización en veterinarios, pero pues hemos perdido la batalla, desafortunadamente se van de lo maltratadas y de lo violentadas que quedan. Pero eso es gente, eso es personas drogadas, ¿o qué tipo de personas hacen eso, por Dios? Pues hemos identificado un primer foco y es personas que viven en la calle, que de pronto son consumidoras de alucinógenos o de otra clase de sustancias. Aquí lo que hay que decirle a la comunidad es que hay que estar alerta. Primero, quien maltrata, quien viola a un animal, probablemente lo puede hacer con un niño o con una niña a la vez que tenga la oportunidad. Entonces es un llamado al cuidado de los niños, al cuidado de las niñas, al cuidado de nosotras mismas como mujeres. Parece algo bastante grave y bastante serio esto que está ocurriendo, pero las autoridades han tomado algún tipo de solución o algún tipo de actitud sobre esto. Bueno, nosotros hicimos unas denuncias, estamos en contacto en este caso, con la Policía Nacional, con la Policía Ambiental, para tratar de identificar en esta comuna, precisamente en esta comuna donde hemos tenido más casos, para ver cómo se identifican estos presuntos violadores. Pero digamos que, doctora, este flagelo no es exclusivo de una sola comuna, ni es exclusivo de tiempos. Tenemos entendido también que en otras comunas ha logrado pasar y que a veces pasan cierto tipo de violaciones también cuando vienen unas fechas importantes, llámese Halloween, llámese diciembre. Hay un auge de ciertos rituales en donde utilizan los animales, pero que esto está estrechamente ligado a la sociedad en la medida en que hay que tener prevención, de que hay que estar alertas. ¿Hay en este momento algún tipo, digamos, de sanción ya? ¿O hay alguna persona que esté presa por esto? ¿O simplemente no hay ninguna persona pues, que ha sido castigada por este tipo de actividad? No, doctora Ángela, desafortunadamente hasta ahora no. No hemos podido, pues con la dinámica que demanda la ley, que hay que cogerlo en flagrancia, no lo hemos podido hacer. Cuando nos llaman, acudimos al lugar, ya el animal ha sido victimizado.
Pues sí, me parece muy grave porque si no hay nada ejemplarizante, pues eso va a seguir. Otra preguntita que quería hacerle, Claudia, ¿cómo articulan ustedes la parte ambiental con la parte animal? Bueno, hay muchas formas para hacerlo. Por ejemplo, en las laderas, en los otros municipios, al lado de los ríos. Nosotras y nosotros hacemos limpieza de los ríos, hacemos limpieza de los alrededores, forestamos. Cuando sembramos, cuando permitimos que haya más naturaleza, estamos permitiendo que otras especies lleguen ahí. Entonces, dependiendo del lugar donde identifiquemos que, dependiendo de la especie que llegue, pues se hace la siembra de árboles frutales, de pronto hacerles unos corredores pequeños, llámese para conservar el tema de las fuentes hídricas, se limpian mucho los ríos de contaminantes, de basuras, entonces hacemos bastantes participaciones y dependiendo pues de las zonas también se contribuye. La alcaldía tiene un proyecto para un centro para acoger a los animales. ¿Usted qué nos dice de esto? ¿Usted conoce este proyecto? Sí, ese proyecto es el Centro Bienestar Animal, es un proyecto que se venía pretendiendo desde hace muchos años y que por fortuna Cali ha dado un gran avance para eso y se tuvo el apoyo para la voluntad política para poderlo desarrollar. Ya está en construcción, pronto está un poco demorado, pues por debido a todos los temas que hemos tenido mundiales, como la pandemia, el tema económico, pero ya está avanzando y es un gran logro para la ciudad en la medida de que allí pues van a haber varias ofertas de protección, varias ofertas para las personas que tienen sus animales, para que hayan consultas. Es algo que estábamos esperando y que por fin se está cumpliendo. Porque también hay sitios, por ejemplo, que tiene también, creo que es la gobernación, que son lugares de paso para aquellos animales que son, pues la fauna salvaje, digamos, la fauna que no está, que no es doméstica. Hay ciertos sitios que están habilitados para eso. Hay algunos sitios, pero digamos que con el tema departamental hacen falta otro tipo de lugares más acertados para poder atender la fauna silvestre que, digamos, a nivel departamental surgen más las denuncias, ¿no? Muy interesante. Bueno, Claudia, ya prácticamente se nos acabó el tiempo y pues me parece que esa labor que ustedes hacen es una labor que vale definitivamente la pena. Ojalá que sus compañeros, como usted dice, puedan llevar esto al Congreso, pero ante todo que verdaderamente, como todo pasa en Colombia, tenemos muchas leyes, muy buenas leyes, pero ¿qué pasa? Que nadie las cumple, que no hay personas verdaderamente, prácticamente lo que no funciona de la parte de la fiscalía, la parte judicial. Mire lo que usted decía con la violación de los animales, no hay ninguna persona presa por esto. Entonces es verdaderamente algo que sí toca hacerlo, yo creo que definitivamente desde las personas que están con usted en el Congreso. Muchísimas gracias, Claudia, por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias por habernos dado este espacio, gracias por habernos dejado ser la voz de toda forma de vida. Y bueno, saludes a todos y a todas y sigan protegiendo estos animales. Cada animal cumple una función dentro de nuestro universo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a ustedes continúen en su canal Telepacífico.